no es hacer que la gente llegue a los caminos a los caminos de Dios. Entonces, vamos nosotros a definir lo que es este término de la teoría de la evolución y por qué es tan espinoso. Porque muchos pueden ceder y dicen, bueno, entiendo que será entiendo que es lo más lógico, porque es hecho por la ciencia y la ciencia todo lo que no es objetivo, entonces es incierto y la ciencia permite que con lo que se tiene al frente es lo que no se plantean hipótesis son vagas, sino que se hacen, que son hechos. Pero nosotros vamos a aprender un poquitito más de, eh, de ver si es cierto todo lo que a veces se exagera en la misma ciencia y también si en la Biblia no hay ciencia, porque nosotros a veces tenemos ese tipo cometemos el error de que entendemos que la Biblia no tiene ningún tipo de ciencia. Entonces, es un término que recoge un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican cómo aparecen nuevos seres vivos. Esta explicación se basa en hechos observados por el propio Darwin, que nosotros me imagino que ya muchos saben o todos pueden saber quién fue Charles Darwin, quien describió en sus textos estos fenómenos. Y uno de los textos era El origen de las especies, El origen de las especies, su libro, que ese fue el nombre que tenía en su base. Él tomó muchos enunciados de Jean-Baptiste Lamarck, lo cual hizo que naciera eh, una ideología que se llamó el lamarckianismo. Y ahí nosotros podemos ver cómo este término fue como los primeros utilizados para referirse a la teoría de la evolución, que fue hecho por ese naturalista francés a principios del siglo XIX. En su libro La filosofía zoológica, Lamarck propuso que las formas de la vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables, como se aceptaba en su tiempo, sino que habían evolucionado desde formas de vida más simples. Y ahí él tenía esa teoría, por eso le puse, pues me imagino que pueden ver la imagen de las jirafas, porque las jirafas, algunas tienen el cuello más corto y otras tienen un cuello más largo. Y es porque para subsistir, ellas debían de alcanzar las ramas más altas. Entonces, él, según explicaba, que esto hacía que su cuello fuera creciendo y que las próximas generaciones entonces nacieran con el cuello más largo. Esta teoría eh, fue mejorada por el propio Darwin. Después, por eso desde ese punto, toma parte de lo que dijo Lamarck. Entonces, según Darwin, aquí yo les voy a ir pasando un videito en un segundito que va a reforzar lo que Darwin planteaba en sus teorías. Puedo subir aquí. Nosotros hemos podido ver que esta teoría a veces pueden y ha confundido a muchas personas,
lo cual debe de ser eh, muy, eh, puede ser muy atrofiante para las personas. Por esta razón es que nosotros podemos, déjenme ver qué estoy buscando, es que nosotros podemos salir a relucir lo que es la creación versus esta teoría de la evolución. Bien, aquí lo tengo. Por favor, si me pueden indicar si se ve. Ok, me están diciendo que no se oye. ¿Puede alguien decirme si se está escuchando, si se estaba escuchando? Vamos a desmutear aquí. ¿Se está escuchando? Pueden. ¿Sí? Eh, Elaine, cuéntame si se está escuchando. Ok, entonces, déjame ver, voy a dejarlo de compartir. Luis, ¿Sí? ok, ¿Se estaba escuchando? desconecta No. los, no, desconecta los audífonos y cuando vayas a compartir pantalla, en la parte de abajo te va a salir dos casillas. Selecciona ambas casillas, em, luego agrandas la pantalla y presionas play para que se pueda escuchar y ver el video. Ok, ¿Ok? tengo que desconectar el.
Entonces, deja de compartir pantalla y vuelve a compartir y selecciona las dos casillas de abajo para que podamos ver y escuchar el video. Y listo. Ok, te puedo enviar el link para que lo puedas proyectar. Ok. Perfecto. No crean, señores, que esto es tecnología en manos de aborígenes, señores. Ok, entonces les voy a ir hablando en lo que Elaine nos ayuda con este video acerca de quién es, o quién fue, mejor dicho. Y más adelante vamos a seguir hablando de esta teoría, pero se concentró en básicamente en en saber, y mejor dicho, en la teoría de lo que era la naturaleza, eh, la selección natural. Y la selección natural hacía que Charles Darwin no que escogiera de una manera, no que una especie se escogiera de una manera aleatoria para sobrevivir, sino que las especies sobrevivían porque una era más fuerte que la otra. Bien, gracias, Elaine. Ya tenemos el video, entonces cuando quiera puedes comenzarlo. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta.
Muchas gracias, Elaine. Entonces, ya aprendimos un poquitito. Recordamos que nosotros estamos tratando este tema y no con la intención de nosotros discutir, porque bien dice la palabra que la vana palabrería, óyeme, para nada edifica. Entonces, debemos de cuidar de eso, porque la intención no es tener una discusión sin ningún tipo de fundamento para saber cuál es mejor, sino que simplemente nosotros podamos aprender y que podamos llegar a lo que es eh, al entendimiento y lo más importante, saber por qué está sucediendo todo esto y qué tiene que ver, como ya yo había puesto, al enemigo detrás de todo esto. Y nosotros, para eso es que debemos de tener conocimiento y no perecer, como dice la palabra, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, la creación como no es una teoría y nosotros buscando en Génesis, en el capítulo 2, en los versos del 4 al 9, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciesen, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra el árbol, todo árbol delicioso a la vista y vio y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, eh, nosotros aquí podemos ver cómo el Señor, Dios, creó al hombre, y dice también la misma palabra en Génesis, que la tierra estaba desordenada, que estaba vacía. Entonces, todo esto viene a propósito porque en el siglo XVIII y siglo XIX existía algo que era el humanismo. ¿Y qué tiene que ver el humanismo? Que era los descubrimientos del hombre y la necesidad del hombre de buscar nuevas teorías. Y en esto nace un sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones, lo que se aproxima al laicismo o a posturas secularistas. El humanismo es todo menos Dios. Es creer que el hombre por sí solo puede lograr y hacer las cosas, pero sin tener que ver, sin que Dios tenga que ver nada. Podemos decir que por varias razones, quizás en la antigüedad, o mejor dicho, quizás no, en la antigüedad la religión, que no es más que un intento del enemigo del diablo, de Satanás, por alejar al hombre de Dios. Y por tanto, la religión fue que hizo tantas atrocidades en, eh,
y el hombre se hartó, lo que hizo que movimientos como este, el humanismo, donde las letras, la ciencia, fue que reinó en este movimiento, lo cual hizo que pudieran salir teorías como esta, como la de Darwin. Entonces, el humanismo es creencias todo menos Dios. Nosotros aquí podemos ver que dice que el enemigo tiene una misión, el enemigo tiene una misión clave para los hombres, clave para los hombres. Y lo bueno aquí nosotros podemos ver en, en Juan 10:10, ¿a qué fue que vino el enemigo? El enemigo no vino a otra cosa que a matar, a robar, o sea, a destruir, como dice en Juan 10:10. Esa es la misión del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Y dice la palabra que yo he venido para que tengan vida, decía Jesucristo, y para que la tengan en abundancia. Con este dilema, con este problema que se generó, de aparente problema, que se generó acerca del humanismo, eh, la, el deseo del hombre de hacer todo sin Dios, no es más que una confusión, no es más que la confusión que hoy en día vive nuestra generación. No es para nada un secreto y que esta generación en la actualidad vemos cada vez más perdida en todo lo que acontece y sucede en el mundo. No, no es, no es que nosotros lo estemos inventando, sino que si nosotros nos analizamos qué es, en qué el hombre está pensando, cuáles son su posición, y vemos que le falta algo importante, que el humanismo lo ha añadido, y es la identidad. El humanismo lo ha quitado, perdón, y es la identidad. El hombre hoy en día no sabe quién es. Y nosotros lo podemos ver porque en el día a día vemos personas que no saben si son hombres o son mujeres, no saben, entiende que es por una conducta, una decisión, entiende que eso es, ya vemos que padres hoy en día deciden no ponerle un nombre a los niños el cual no se identifique para que él cuando pueda no tenga que cambiárselo. Nosotros vemos que hay una confusión tan grande en la humanidad. ¿Y por qué sucede esto? Efectivamente, porque cuando no hay valores, cuando no hay Dios, cuando el hombre vive sin Dios, entonces no le queda de otra forma, no le queda de otra manera encontrar en sí mismo los valores y no los tiene. Y lamentablemente no los tiene. Entonces, si nosotros vemos en el libro de Génesis, de capítulo 1, en los versos 20 en adelante, y los dejo para que ustedes lo puedan buscar, Génesis 1:20, cómo Dios pudo crear y los seres vivientes. En esto, por años, los evolucionistas han culpado que en la Biblia no aparecen los restos de los fósiles que se han encontrado. Ciertamente la Biblia no habla, no especifica de todos los animales, pero sí podemos ver que había monstruos marinos,
y que habían seres vivientes, especies marítimas y también especies terrestres. Entonces, nosotros sí podemos encontrar y podemos argumentar de que la palabra, a pesar de que no especificaba qué tipo de animales eran, pero sí nosotros podemos asegurar que no hay contradicción en esa parte. Entonces, ¿qué pasa con el hombre hoy en día? Que el hombre no tiene la seguridad y lo que intenta en muchos por su afán de saber quién es Dios y por encontrar eh, a Dios, entonces muchas, eh, muchos errores. Y bien Pablo lo hacía, que Pablo entendía que él seguía a Dios, pero él en verdad no lo tenía. Cuando era Saulo, cuando él fue arrojado del caballo que Jesucristo se encuentra con él, entonces, o que Jesucristo lo tumba del caballo al apóstol Pablo, o mejor dicho, a Saulo en ese momento, es que él tiene una relación con Dios y él tiene una relación con Jesucristo. Y por eso es que nosotros entendemos que no hay forma de que una persona pueda vivir sin Dios. Una persona puede ser que no reconozca a Dios. Y podemos hablar de los gnósticos, de los ateos. Puede ser que ellos no reconozcan a Dios, pero dice la misma palabra que el sol sale para todos, pero realmente vivir sin Dios no puede. Entonces, eh, Dios siempre está obrando a favor de toda la humanidad. Y a pesar de que hay algunos que intentan rechazarlo, a veces tienen más fe en entender que no es, que en probar que Dios no existe. Por eso, ¿cómo pueden probar algo ellos que entienden que no existe? Entonces, afecta, tengo aquí alguna pregunta, afecta la identidad del ser humano vivir sin Dios. Y definitivamente sí la afecta. Sí afecta a la identidad porque no tiene conocimiento de quién es y qué es. En días pasados se hizo viral un video en las redes sociales, donde ahora mismo vivimos la mayoría, donde una mujer en el Parlamento, pues, en la alcaldía de Alicante, en España, que decía que hasta en los grados del aire acondicionado, poner un aire acondicionado a 27 grados, eso era un micromachismo. Entonces, eh, algunos pensaron que el mismo alcalde estaba pensando que ella estaba relajando y le dijo, yo entiendo que esto es una broma, pero no para nada, sino que él dijo, ella le dijo, bueno, en internet lo puede buscar, micromachismo. Y él dijo, sí, pero es que en internet hay de todo y por eso no quiere decir que sea lo correcto. Asimismo, como nosotros podemos ver que hemos inventado tantas cosas, pero no necesariamente es lo correcto. Y no necesariamente en la forma de cómo todos vivimos es la correcta, pero sí lo correcto es vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios, que nosotros podemos encontrar identidad y podemos encontrar la solución a todas las situaciones que en nuestra vida suceden. Lo único que las malinterpretaciones han hecho que este tema sea tan espinoso para muchos y que en lo que hizo al principio del siglo XIX fue muchas de las malinterpretaciones de la palabra, cosa que para nada es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y como ya decía, es el intento de su religión, es el intento
de Satanás alejar a Dios de los hombres. Por eso creó la religión. Cuando el hombre no tiene, leyendo la conclusión, cuando el hombre no puede actuar, hasta los más incrédulos comienzan a creer en Cristo, comienzan a creer en Dios. Pudo haber sido negado por él toda la vida, sin embargo, cuando ya sus fuerzas no le dan, entonces comienzan a creer. ¿Y por qué sucede esto? Porque, y yo recuerdo que tenía un tío que en toda su vida vivió sin Dios, pero antes de morir, entonces comprendió que la enfermedad ya no podía con él. Y dijo, bueno, entonces, Dios, ¿estás ahí? Si estás ahí, entonces yo quiero que tú me ayudes. Cuando nosotros estamos en una situación la cual no deseamos y lógicamente no sabemos cómo vamos a terminar, entonces comienza Dios a aparecer en nuestra vida. Y hasta en el más grande de los ateos comienza a creer en Dios en ese momento. Porque no somos, sin Cristo, no podemos llegar a estar llenos ni estar plenos. Y no por nuestra vida, ni cómo muchas veces nosotros actuamos, sino como la palabra nos dice que nosotros debemos actuar. Porque muchas veces nosotros nos damos testimonio real de quiénes somos y de lo que ha hecho Cristo, de lo que ha hecho Cristo, el Señor, en nosotros. Pero sí, nosotros podemos decir cómo Dios ha obrado a nuestro favor y cómo Dios ha hecho de que nosotros seamos mejor persona y cómo ha actuado en algún momento de testimonio, en algún momento que ya nuestras fuerzas no daban para más. Entonces Dios ahí mismo nos sacó del hoyo y nos dijo que no importa si tú viviste una vida entera sin creer en mí, yo estaba actuando a favor de ti, aún tú no hayas creído. Entonces nosotros debemos de reconocer que esta situación de la evolución, de las teorías que el hombre ha querido, ha intentado poner, y más el hombre cuando está sin Dios, que quiere hacer las cosas por sí mismo. Y esto lo hace, como nosotros lo pudimos ver en 1 de Pedro 5:8, el enemigo que quiere confundir a todas las personas y quiere arrastrar, evidentemente, su misión no es para nada que nosotros creamos más en Jesucristo y creamos más en Dios, que ya Él fue vencido en la cruz del Calvario. No, Él lo que desea es confundir más y más a todos los seres humanos. Y por eso las las teorías sin el Señor, sin Dios, entonces no valen la pena, definitivamente. Nosotros debemos de reconocer que el Señor, que Dios está pendiente de nosotros. Aún así, nosotros no querramos aceptarlo, pero aún Él tiene grandes planes para nosotros, sea que nosotros creamos o no, pero aún así Él está trabajando a nuestro favor. Vamos a orar para que el Señor sea quien ponga en nosotros eh, una intención de nosotros, solamente poder creer más en Él, sino también que nosotros podamos actuar como Él espera que nosotros actuemos. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre bueno que estás en el cielo. Gracias te damos eh, por este precioso día que tú nos has dado. Mira esta palabra, Padre Santo, que tú eh, que tú nos has dado, bendito Señor. Nosotros te pedimos que sea de gran edificación para toda aquella persona que lo haya escuchado.
y sobre todo, Señor, para quien habla y quien está hablando en este momento. Nosotros te pedimos, Padre Santo, que tú te glorifiques y que nosotros no podamos estar confundidos ni un minuto más, sino, bendito Señor, que nosotros sepamos que creer en ti, andar contigo, bendito Señor, es andar con valores y no es pensar en nosotros mismos, porque nosotros no damos, nosotros no podemos tener entre nosotros mismos, no tenemos valores, sino que tú eres, Señor, quien nos da nuestro valor y quien nos da, Señor, valores en este mundo para nosotros poder eh, mejorar, Padre Santo, y lógicamente obtener la vida eterna eh, que es lo que tú nos das como un regalo. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amén.